A sus 88 años sigue recorriendo el país, participando de la política y jugando un rol importante en esta campaña electoral. ¿Cómo está viendo al país? ¿Cómo está viendo al gobierno? A su fuerza política, ¿cómo está viendo la región? Con José Mujica estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza el lado B. Los economistas dicen, cada vez que ha habido un avance tecnológico, aparecen nuevas fuentes de trabajo. Pero ahora apareció un fenómeno que sustituye esto, el tejido nervioso. Esto es una revolución de otra categoría. La agricultura del futuro van a ser como unos palos robotizados que van haciendo agujeros y ponen la semilla con fertilizante y todo lo demás. No hay tractores ni nada de lo que conocemos, ni gente. Entonces, se necesita una sociedad muy inteligente, muy capacitada para esa, y la plutocracia tendrá que entender que ciertas máquinas van a tener que pagar para mantener a la gente, porque la gente va a vivir más y va a trabajar menos. Y puede ser maravilloso para la especie humana si los robots trabajan para el confort de la humanidad. ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador? Aprendió a trabajar por necesidad. Y precisamente esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, recibimos al expresidente José Mujica. ¿Cómo anda, Mujica? Bienvenido a Lado B, un gusto tenerlo por acá. Andamos cumpliendo con los amigos. Me cuesta cada vez más porque los años no vienen solos. Ajá. Y hasta las 6:05 de la tarde estaba haciendo faro de alfal. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Y apurado. Para poder venir. Bueno, le agradezco mucho entonces su visita. Ahora, formó como una especie de sindicato ahí con los expresidentes, porque lo he visto con Sanguinetti, con la calle Herrera. Pero es un sindicato autónomo. Autónomo, está bien la aclaración ahí. Sí. ¿Y por qué eso? ¿Le preocupa? ¿Es intentar dar una señal al sistema político? ¿Cómo es eso? Porque seguramente no sea casualidad que se junten los tres, ¿no? Como estamos... en realidad somos ancianos, fuera de la participación directa en el debate político y eso, fuimos concordando en los hechos sin proponérnoslo, que valía la pena dar una señal para la interna y para la externa también. Porque la democracia tiene infinitos defectos. Los defectos de la condición humana. No es perfecta. Está muy lejos de ser perfecta. Pero hasta ahora es lo mejor que hemos podido inventar. Uh-huh. Y en épocas electorales siempre se calienta el pico y se puede decir alguna cosa de más. Es natural. Entonces, nosotros estamos ahí. Uh-huh. ¿Y usted ve que hay un bajo nivel de intercambio en esta campaña? No, intercambio no hay ninguno. No hay ninguno. Prácticamente. Pero el sistema obliga a que en algún momento hay que hablar. Uh-huh. Y hay que intercambiar. Uh-huh. Usted decía 3 ancianos, ¿no? ¿Y considera que los jóvenes de hoy, la juventud de hoy, escucha a los más grandes, a los referentes? Difícil que el chancho chifle.
cada cual hace su papel. Ajá. Los jóvenes se tienen que abrir paso a codazo. Y el papel de los viejos es dar consejo, que no le van a dar pelota. Porque no aprendes con lo que te dicen, aprendes con lo que vives. Pero es casi un deber del género humano. No me canso de recordar, en la Ilíada el discurso más esperado es el de Néstor. Ujú. ¿Por qué? Porque era un anciano. Y en esa época era muy difícil llegar a anciano. Y como no había universidades ni nada, la acumulación de un poco de sabiduría era habiendo vivido un poco más. Ujú. Eso, en esa larga etapa prehistórica, supuso por muchas partes las comunidades y como institución el Consejo Anciano, que no era otra cosa que el que aconsejaba y se encargaba de la educación de los gurises. Eso debe haber durado 200.000 años o más. Entonces, esas cosas hablan de cierto atavismo. Hoy hay otras posibilidades y mucho más en el mundo contemporáneo. Ujú. He leído bastante a Harari, el intelectual israelí. Yo sé que usted también lo ha leído, de hecho ha tenido algún intercambio con él, ¿no? Y él en el último tiempo viene insistiendo en dos elementos. Uno que tiene que ver como una especie de preocupación de que la humanidad no tenga el tiempo necesario como para solucionar los Sí. desastres que ha provocado. Incluso él habla de un holocausto ecológico. Y después el otro punto que maneja también desde hace un tiempo, y es que le preocupa, le genera cierta incertidumbre saber con qué mundo nos vamos a encontrar dentro de 20 años, ¿no? Y ese concepto yo lo puedo tomar y lo puedo llevar a la política, ¿no? Digo, bueno, sería interesante que cualquier partido político en cualquier país piense a largo plazo, ¿no? ¿Usted considera que eso está hoy presente en el Uruguay? Porque a mí me da la sensación, cuando escucho a distintos dirigentes políticos, de mirar en la cortita, ¿no? Decir, bueno, llego al poder estos 5 años y no proyectar demasiado. Y en esta región eso quizás puede llegar a ser complejo. ¿Qué lectura tiene de esa situación? Es inevitable de la condición humana. Y los gobiernos siempre están atosigados por evitar el incendio de mañana. Y estar lo mejor posible para pasado mañana, pero no mucho más lejos. Y hay amenazas. Hay por un lado la posibilidad de un mundo maravilloso por el avance tecnológico y científico. Pero han aparecido un cúmulo de problemas globales que no lo resuelve ningún país y que la humanidad no se ha dado una forma de poderlos enfrentar. La política internacional es la proyección de los intereses en el campo internacional de los países más fuertes. Pero no hay una política que piense en la globalidad del planeta. Y hay problemas que son globales. Y no tenemos el margen de acuerdo. El secretario general de Naciones Unidas está bastante desesperado por estas cosas. Está convocando a un encuentro en septiembre que le llama del futuro. Uh-huh. No creo que pase mucho, pero bueno. Para reformular la ONU y el Consejo de Seguridad y todo lo demás. Pero la verdad es que mi pregunta es, ¿estaremos llegando a los límites
de la capacidad organizativa de la especie? ¿Y usted qué cree? Es una pregunta Ujú. que me la hago. Porque necesitamos cierto margen de acuerdo que permita enfrentar esos problemas globales. Y no veo que la humanidad pueda superar la visión de los intereses inmediatos de algunos países. Pero además aparecen otros problemas. Si tomamos 100 conjuntos económicos grandes, 45 o 50 son países. Y los otros 45 o 50 son empresas multinacionales que tienen un PBI muy por encima de muchos países. Bueno, y siguen creciendo. Pero no están en Naciones Unidas, no tienen himno, no tienen bandera, no tienen nada. Pero pesan en la realidad. Ahora, esto que dice también me lleva a pensar en Harari cuando él divide el mundo entre los irrelevantes y los dueños del conocimiento también, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Ese es un problema. Es decir, porque la acumulación económica en determinadas partes del mundo además viene acompañada de un desarrollo técnico y científico que multiplica la distancia. Entonces, la desigualdad no solo es una cosa contable en medios económicos hoy. Tiende a haber una creciente desigualdad de carácter intelectual. Y en el mundo contemporáneo da la impresión de que si hasta ahora ha sido muy importante el capital, cada vez es más importante la inteligencia. Eso es todo un desafío que está por delante. Si me pregunta cuál es la respuesta, no tengo otra cosa que duda. Ahora, Mujica, cuando entramos al terreno ideológico, ¿no? Un poco conectado con esto que estamos hablando, yo vengo escuchando desde hace tiempo a las distintas izquierdas hablar y asustarse o preocuparse porque, por ejemplo, aparece un Trump y gana, un Bolsonaro y gana, un Milei en la Argentina y gana, hasta un Bukele, ¿no? Y yo pensaba, estamos hablando de que esos fenómenos políticos no cayeron del cielo, no nacieron de la noche a la mañana. Desde luego. ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda, por ejemplo, en que estos fenómenos sean exitosos en algunas partes del mundo? Creo que es una involución de las contradicciones de la propia sociedad. Sí. La izquierda y la derecha. El supuesto liberalismo tiene... Sí. Nos encontramos con expresiones un poco monstruosas que aparecen ahí, como datos. Tiene antecedentes. No se olvide que a Hitler lo votaron las masas del pueblo alemán, que era la más culta y la más desarrollada de Europa. Tiene antecedentes. Pero esto es más genérico. Es una etapa... Esta etapa civilizatoria ha masificado una ansiedad consumista que está metida en los sentimientos de la gente. La izquierda tradicional es hija de un tiempo en que se revalorizó el pensamiento y la intelectualidad y las ideas, y construyó un andamiaje de ideas. Era la reacción a lo que era el mundo medieval y la escolástica, y se creó un sujeto de ideas. Parecería que la neurociencia contemporánea, el avance de los últimos 30 años, está indicando que los seres humanos
somos en primer término animales emocionales que aprendieron a pensar, pero tenemos un bruto trasfondo emocional. Las ciencias del marketing contemporáneo han explorado esto enormemente y han establecido una influencia determinante en la conducta subliminal de la gente, donde tácitamente, sin pensarlo, la gente tiende a confundir ser con tener. Y comprar esto nuevo, y una novedad todo lo nuevo, todo. Y se nos va la vida pagando cuentas. Ahora, usted recién en el tape que veíamos disparador hablaba un poco, ¿no?, de la tecnología, el avance tecnológico, de los robots que podían, bueno, hacer parte de nuestro trabajo, eso nos permite generar más tiempo libre. ¿Le preocupa el consumo en ese sentido entonces? Porque eso se puede llegar a provocar también, que tengamos más ¿Y consumo. usted cree que una economía de 8.000 millones despilfarrando se puede arreglar con recetas ecológicas? ¿Cuántos pares de zapatos consumimos los uruguayos? 27, 28 millones de pares de zapatos. Somos 3,5 millones. Ni que fuéramos 100 pies. Eso es una montaña de materia prima, de cosas, y de basura que se acumula, y de energía que se gasta. Bueno, pero es negocio. Y los economistas están desesperados que la economía tiene que crecer, y el consumo tiene que crecer, y está bien. Pero aparecen conceptos como la obsolencia programada. Comprarse un aparatito que se te va a romper y tirarlo a la basura porque no puedes. Está todo. Son unos cracks. Los celulares que duran solo 1 año o 2 para cambiarlo. ¿Tiró el celular? ¿Usted lo dejó? Sí, ¿Lo tiró? ¿No lo usa más? No. Ajá. No. Está, vive sin celular. Yo sé que ese es el mundo que viene, Sí. pero yo no soy del mundo que se va. Sí. Entonces, por lo que me queda, ¿para qué me voy a complicar? A estar atendiendo. Lo estaban Me llamando, volvieron loco las radios argentinas. lo estaban llamando mucho. Sí, dije, no puedo estar como un bobo todo el día. Querían saber qué opinaba sobre Milei, seguramente, en este No, último tiempo. Milei, miren, me preguntan hasta de fútbol. Bueno, está bien. Y ahí apagó el teléfono, lo tiró y ya. Vive más tranquilo ahora, seguramente. Sí. Y el de línea también lo eliminé. Ah, ¿el de línea también? También. Ajá. Sí, para estar bien aislado. O sea, se aisló prácticamente de todo. Bien. ¿Habló con Milei? ¿Llegó a hablar con Milei? No. No hablé, no. ¿No habló? ¿Le gustaría hablar con Milei? En algún momento es un hombre fanático, convencido y muy agresivo. Pero bueno, es lo que hay, valor. ¿Y le encontró la explicación de por qué llegó a ser presidente de la Argentina? No, llegó por una reacción de la gente, cansada de una inflación. La hiperinflación vuelve loco a los pueblos. El ejemplo que le puse de Hitler, la República de Weimar sucumbió por eso, una hiperinflación. Es un fenómeno insoportable. Y algunas otras cosas, seguro. Bueno, pero veremos lo que pasa. ¿Pero le preocupa lo que puede llegar a pasar con la Argentina de Milei? Me preocupa, sí. Me preocupa. ¿En qué sentido? Quiero mucho al pueblo argentino. Hay muchos uruguayos que viven allá. Y a nosotros nos conviene que una Argentina ande bien y Brasil ande bien. Nos favorece. Usted cuando dejó la presidencia se fue con una alta aprobación. Hoy, el actual presidente de la calle Pou, según la última encuesta de Cifra, también tiene una alta aprobación. ¿Encuentra algún punto de contacto entre ustedes? ¿Encuentra algún punto de contacto entre ustedes en ese sentido?
Con un estilo totalmente distinto, tenemos una cosa parecida que andábamos por todos lados. Pero bueno, el presidente tiene una visión, yo tenía otra, pero metodológicamente, en la forma de comunicarse, y eso puede ser. ¿Encuentra ahí algún punto de cómo hablan, digamos, cómo se comunican? ¿Considera que es clave eso al momento de gobernar, la comunicación? Yo creo que no resuelve, pero ayuda. La política, entre otras cosas, necesita comunicación. Pero comunicarse no solo es decir. Es una cosa también más global, qué sé yo. Pero a la larga lo que cuenta son el esfuerzo colectivo. Nosotros somos muy presidencialistas por el sistema que tenemos. El papel más importante que tiene el presidente es apagar incendios. Un buen bombero podría ser un presidente. Ahí está la clave para ser un buen presidente. Apagar incendios. Ser un buen bombero. Sí. Más de lo que sé, más bien evitar. Ajá, fundamental. Sí. ¿Y considera que la calle Pou ha apagado mucho incendio en este gobierno? Sí, creo que sí. Sí, se mueve. Pero bueno, ahora, pensando hacia dónde se va, en esa protociencia que se llama la prospectiva, hay gente que vaticina que la democracia representativa va a cambiar, que el futuro es cada vez más complejo y que como tal van a coexistir en una sociedad varios gobiernos parciales, que no sé si tendrá viso de realidad, pero la hipótesis anda por ahí. La gente de la salud tendrá su gobierno, la gente de la industria su gobierno. Y va a haber un gobierno central, pero cuya función no es decirle lo que tiene que hacer, sino decirle lo que no tiene que hacer. ¿Cuáles son los límites? ¿Por qué? Porque el sistema representativo, con esta brutal complejidad que tienen las sociedades, cada vez es más complejo. Es muy difícil que un parlamento pueda expresar la multitud de aspectos que aparecen. Lo vimos, por ejemplo, cuando la pandemia. Hubo que acudirse a... Sí, pero si queremos hablar del mundo digital, tenemos que hablar con los tipos que tienen la vida metida en el mundo digital. Y los problemas de la salud, ni qué. Entonces, esa complejidad va a crear otros nuevos desafíos y va a precisar nuevas respuestas. Pero esto es también porque las cosas complejas generan la sensación de que hay que resumir y que se necesita lo piramidal, el gobierno fuerte, que determine, y punto. Todo eso también necesita. Es decir, conflictos va a haber varios hacia el futuro. Nunca se acaban los males, como decía Martín Fierro, van poco a poco creciendo, pero vamos andando. Ahora, tomando eso último, ¿no?
¿Cuál debería ser la prioridad de la izquierda, del Frente Amplio acá en el Uruguay, pensando en el futuro? ¿Dónde debería pararse su fuerza política? Nosotros tenemos un problema coyuntural muy fuerte. Si la era que viene es la era del conocimiento, necesitamos subirnos a un nivel de país desarrollado. ¿Por qué? Porque necesitamos los medios para invertir en la cabeza de nuestra descendencia. Porque ¿cuál es el peligro? Lo que dice Harari. Que quedemos irrelevantes. Pero eso significa una gran inversión en la formación de la gente. Y eso es posible si nos desarrollamos. Además, tener los medios y voluntad política de hacerlo. Esa es otra. Pero usted puede tener voluntad política, pero si no tiene los medios. Yo digo como etapa histórica. Pero tenemos a su vez que suturar algunos problemas sociales graves que tenemos. No se arreglan solo con plata, pero no se arreglan sin plata. Sí, la plata es fundamental en esto, ¿no? Más Claro. allá de la voluntad y Por todo, eso. si no hay plata. Por eso, hay que hacer andar la economía. Con este crecimiento, el 1, el 2%, quedamos en el óvulo. Ahora, veo que el gobierno igual destaca algunos indicadores económicos de este periodo, ¿no? Desde el crecimiento económico, la baja inflación, la creación de puestos de trabajo. ¿Cómo toma eso? ¿Usted dice que no mueve la aguja eso? El Uruguay tiene que crecer varios años por encima del 4%. Una política, porque no lo va a resolver en un año, 2 o 3. Eso hay que tener la honradez intelectual de planteárselo. Eso no es sencillo. No es sencillo. Porque tenemos por un lado que estructurar algunos... Tenemos problemas que son contradictorios. Vivimos un poco más. Y nacen pocos gurises. ¿Pero dónde nacen más gurises? En los sectores más pobres. De madres pobres. Esto es fundamental. Hablar de la pobreza infantil, hay que hablar de las madres pobres. Porque es un todo. Porque no va a haber. Es imposible enfrentar el problema de la pobreza infantil y ese es un problema que requiere medios y voluntad política. ¿Por qué? Porque los chiquilines y chiquilinas que se formen en esa circunstancia difícilmente puedan tener acceso. Y además hoy sabemos que lo que pierde una criatura desde el vientre de la madre, los 3 primeros años de vida, después no lo recupera más aunque tenga todo. Eso es científico. Quiere decir que invertir ahí es una necesidad de la sociedad. Pero no es sencillo. Hay algunos economistas que dicen que se precisan 300 millones por año. Yo desconfío. Pero te apunta que no solo con un factor económico se soluciona ese tema. Claro, claro. Tiene que promover el trabajo, porque no es cuestión de eternamente dar limosna. Es elevar la sociedad para que resuelva después los problemas por sí misma. Eso significa cultura, conocimiento. Por eso me parece que es un desafío fuerte que tiene el país. Poner la prioridad en la primera infancia, en la pobreza infantil. Sí. Ajá. Ahora veo que usted... Porque es el Uruguay del futuro. Ahí está el Uruguay del futuro, considera. Porque si no, eso va a ser un contrapeso para el Uruguay del futuro. Y eso lo conecta con lo de la economía del conocimiento que hablaba recién. Sí. Sí. Yo no lo voy a ver. Estoy al borde de los 89 años. Pero aquel mundo de trabajadores de Brin y Gorra de Vasco es una nostalgia. El futuro de los trabajadores del futuro, dentro de 30, 40 años, son gente con formación terciaria.
mujeres y hombres. Entonces, decir los jóvenes del futuro todos van a tener formación terciaria, parece. Bueno, esos son los desafíos que tenemos por delante, creo yo. Si ese mundo va a ser más feliz o menos... esa es otra discusión. Esa es otra historia. Esa es otra historia. El tema de la felicidad, bueno, podríamos hablar un programa entero del tema de la Sí, felicidad. sí. Ahora, vio que usted propuso que el próximo presidente, gane quien gane, done el 40% de su sueldo, ¿no? Le salieron a criticar de todos lados. Sí. Álvaro Delgado, por ejemplo, el precandidato del Partido Nacional, Sí. dijo que era un disparate. Por suerte, no, disparate ninguno. Disparate es el de ellos. Porque acá hay 30, 40 mil, 50 mil personas que pueden aportar para enfrentar este problema. Pero hay que tener autoridad moral para pisarlo. ¿Usted cree que es un tema de autoridad moral eso? No, y de decisión política. Y de decisión política. Pero... Y yo creo que un gobierno tiene que jugar esa carta fuerte. Porque se precisa un gesto de solidaridad de los que pueden. Porque es una conveniencia nacional. ¿Y eso debería ser solo el presidente u otras autoridades de también donar su sueldo? No. Yo me refería al personal de confianza. Ajá. Vamos a entreverar la cosa. A la barra que entra el gobierno. Pero no porque eso resuelva el asunto. No. Lo resuelva metiéndole la mano en el bolsillo a 40, 50 mil tipos que tienen posibilidad. Pero para meterle la mano en el bolsillo hay que tener autoridad moral, porque si no le pongo a los otros, yo no pongo nada. Esa es la cosa. Ellos tienen una manera de pensar, está macanudo. Que piense como quiera, a mí me importa 3 pepinos, yo sé que no van a poner un mango de ellos. Porque siempre fueron así. Así como. Sí. No le pagan un café con leche a uno que tenga hambre. ¿Ya? Pero yo tengo otra manera de ver el mundo. Ahora, Delgado dijo que le hubiese gustado que en su gobierno se cuidara más la plata de los uruguayos, puso como ejemplo Gas Sayago, Pluna, ANCAP. ¿Cómo toma esa crítica? Sí, pero y en el gobierno de ellos también no podrían haber hecho el agujero que nos hicieron en el banco hipotecario, que costó 2.000 y pico millones, y se olvidan. Hicieron demagogia y nos costó 2.000 y pico millones levantar ese muerto. Sí, todos los gobiernos tienen problemas, yo sé. Yo me acuerdo del Banco Pan de Azúcar, me acuerdo de la página 42 del Banco Central que se perdió, de los RON, del Banco... Ahí se está y me puedo acordar hasta Cine que le firmó el primer acuerdo al Fondo Monetario Internacional y tuvimos 70 años hartados con el Fondo Monetario Internacional. Si empezamos a hacer memoria, Dios me libre. Pero yo le digo que si es gobierno, tenga un gesto para apretar. Porque si no aprieta no se consigue la plata. Y yo no conozco a nadie de los que tienen recursos que tenga la gestualidad que tuvo, por ejemplo, el viejo Henderson, que trajo $200.000 y los puso para hacer casa. O de gente mucho más humilde. Hay un herrero por allá por Mina que hizo una caja y eso. Pero son excepciones. En términos generales, los que pueden dar una mano miran por otro lado. Y yo creo que hay que convocarlos a que colaboren. Porque tenemos un pozo ahí. O sea, que los que más tienen, que colaboren. Sí. Pero para eso hay que tener... seríamos unos caretas si le vamos a pedir y obligar a los que pongan y nosotros no ponemos nada. Usted en su gobierno donó y allí lo siguieron también. Intentó que lo siguieran. Muy poco. ¿Y qué pasó allí? Porque por eso ladran. No se quieren ver en un desafío de tener que poner. Es eso por lo que patean. Demagogia, esto y el otro. Sí.
este, Falta solidaridad. totalmente lo que es la materia prima que más crece en las sociedades modernas es el egoísmo. El órgano más sensible de los seres humanos no es el corazón, es el bolsillo. Y hay que golpear con fuerza ahí. Entiendo. Porque todos hablan de solidaridad, pero dar es dar, punto. Y que no me vengan que no pueden, algo pueden. ¿La próxima elección se define en el centro, en esos 30.000 que definieron la última elección? Yo qué sé lo que pasa en la próxima elección. Bueno, pero usted tiene un olfato político yo tengo bastante afinado, digamos, ¿no? Es complicado, pero seguramente que los resultados están ahí. Se imagina esos dos bloques definidos, digamos. Sí, y hay un nivel ahí de gente que va o que viene. Y él es el que va a definir. ¿Y cómo se conquista a esa gente que va y viene? Ese es el arte de la política. Ajá. Hay muchas tecnologías, están muchos medios contemporáneos, qué sé yo. Ahora, usted, está bien esto que dice de la tecnología, pero conecto con algo que me dijo al inicio de la entrevista. O sea, que la clave muchas veces me da la sensación que es recorrer, hablar con la gente. Ahí la tecnología quizás queda en segundo plano, ¿no? ¿Cuánto pesa hoy en día en nuestra política el cara a cara, el hablar con la gente y escuchar a la gente? No, yo creo que no hay comunicación como la directa, pero es un poco costosa y está limitada. Y ha aparecido otras formas de comunicación que a su generación es muy importante y para la gente joven es cada vez más gravitante. Para viejos como yo no pasa nada porque somos de otra época, pero el mundo que viene es digital y sería torpe no reconocerlo. Eso a mí me supera. Por eso tiró el teléfono y vaya a saber dónde quedó. Hay un tiempo para llegar y hay un tiempo para irse. Y hay un tiempo para hacer la pausa porque tengo que hacer la pausa. Y si no, ¿quién paga todo eso? Sí, cada vez más larga la pausa. Parece que está yendo bien. Hago la pausa y seguimos conversando, ¿le parece? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el expresidente José Mujica. ¿Tiene pensado ir en una lista como suplente y entrar para conversar en algunos temas, por ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Tiene pensado eso? Sí. Temas fundamentalmente agropecuarios. Porque este país es agroexportador y tiene que hacer otras cosas, pero mientras tanto, y estamos en tiempo de cambio climático. Le voy a aburrir el programa si me pongo a hablar de paisano. Pero en el Uruguay hay 3,5 millones de habitantes y 11, 12 millones de vacas. Es un país rarísimo. Tiene mucho más vacas que gente. Por eso es un país bueno, porque las vacas son buenas, comen pasto. Pero son rumiantes. Y los rumiantes, la rumia, que es un fenómeno digestivo complicado, genera calor. Y cuando hace mucho calor, aunque tenga comida, come menos para no aumentar la temperatura. Y si usted multiplica eso por 12 millones, es una pérdida económica importante.
Es decir, hay que prepararse para enfrentar los veranos. Sombra y agua. Hay pruebas con la misma comida, animales con sombra y animales sin sombra. El resultado es distinto. Los que tienen sombra aumentan más de peso. Estas cosas son de técnica científica. No es solo de bondad con los animales. Cuando va para afuera, a veces en pleno verano, a veces los ve acostados a lo largo de la columna donde hay... Sí, es verdad. Y le están gritando, preciso sombra. Bueno, hay que pelear por esa cultura. Porque eso son pérdidas globales para el país. Ya que estamos en el tema, ¿no? Yo recuerdo que usted, una de sus prioridades era la ley de riego. La ley de riego ni siquiera está reglamentada. ¿Qué pasa ahí? Sí, nos dormimos como país y todo lo demás. Y después vinieron la sequía y es la manera. Pero nosotros no inventamos nada. Si miramos la historia de la humanidad, el manejo del agua está al lado del desarrollo de varias civilizaciones. Egipto, la Mesopotamia, donde se inventó la escritura, el río Amarillo. Yo soy integrante honorario de un tribunal de agua que hay en Valencia, que tiene 800 años. Está de la época de los árabes, allí donde se inventó la paella. Es más viejo que España ese tribunal y está funcionando hasta hoy. Bueno, los incas, los acueductos romanos, no estamos inventando nada. El manejo del agua va pegado al desarrollo de la civilización humana. Los chinos inventaron un río hace como 1500 años. Partieron una montaña con fuego. Hicieron esas cosas que hacen los chinos. Pero no una zanja, un río navegable. Bueno, y nosotros tenemos unos problemas para hacer unos tajamares. Y se nos va el agua. Cuando llueve mucho se va para el mar, no lo aprovechamos. Es eso. Pero hay que generar todo un oficio para eso. Porque no es regar, no es decir. Se puede regar por colmataje, se puede regar por aspersión, se puede regar, etc. Hay que desarrollar tecnología, hay que educar. Pero bueno, está. Y quiero ir a... Alguno tiene que gritar. Y de repente... va a ir en la lista para después entrar a gritar en esos temas, claro, por ejemplo. hay eso. Para golpear la mesa un poco. Porque este país es muy urbano. Ajá. Y estas cosas no se le dan importancia. No, pensaban los productores chicos también, ¿no? Sí, claro. Cuando hay crisis, esos Eso es grueso. la sufren fuerte, eso, ¿no? Eso es grueso. Y la función de los productores chicos no es solo económica. Es que con un campo despoblado como tiene esto, engendran hijos, hijas, y algunos de ellos son futuros pobladores del campo. Fíjese qué paradoja. ¿Cuáles son los trabajadores que portamos nosotros? Los esquiladores. Sí. En plena pandemia le mandaron un avión, un charter para buscarlo. Sí, pues son reconocidos, son muy buenos. Quiere decir que los españoles, de allá vinieron las ovejas, el merino es de Mérida, corazón de Castilla. Ahora no hay esquiladores, porque los pueblos van evolucionando y se pierden los oficios. Bueno, yo creo que todavía hay que darle pelota a ese mundo, porque ese es el que trae las divisas para comprar los telefonitos y todo lo demás. Telefonito que después usted los termina dejando ya por el camino. Le agradezco mucho su visita esta noche aquí, al lado de Mujica, Bueno, suerte. Que pase bien. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.